Bueno, buenas noches. Vamos a revisar este día lo que es la flebotomía y vamos a mencionar algunos detalles de lo que es la sangre. Bueno, la sangre, conceptualmente, por definición, es el fluido que movemos en los vasos sanguíneos. Lo vimos en la primera oportunidad que hablamos del sistema cardiovascular. Es la parte que nos interesa. No es parte del sistema cardiovascular, pero ahora lo ponemos a mención por eso. Un adulto promedio podría andar entre 5 o 6 litros de sangre. Los dos principales componentes de la sangre, tenemos la parte líquida, que es el plasma, y luego tenemos los elementos formados, que son las células sanguíneas, que vienen en los componentes rojo y blanco, y también tenemos ahí los trombocitos, conocidos como plaquetas. Pero la función de la sangre es mover oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes que se absorben en la dieta, en el intestino, y también mueve hormonas que son secretadas por glándulas del sistema endocrino y también nos ayuda en la parte de defensa, ¿verdad? Ahí tenemos los anticuerpos y tenemos también los glóbulos blancos que son parte de los elementos formados. Y la parte de coagulación también, factores de coagulación. Ahora bien, el componente de la sangre tenemos, se acepta el 45% que es plasma o parte líquida y el 55% que son elementos sólidos, ¿verdad? En su mayoría, células rojas y un porcentaje muy pequeño, solamente 1%. Ahí estarían lo que es las plaquetas y los glóbulos blancos. En cuanto si habláramos solo de lo que es el plasma, el 90% es agua y el 10% son otros elementos que se mueven eh, en ese componente líquido, que ahí tenemos, por ejemplo, iones, electrolitos, nutrientes, las proteínas, los gases y desechos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que es la sangre, sabemos que como todo en la vida, nada es infinito y tenemos la parte de que tiene una vida promedio en el adulto de 120 días, perdón, los glóbulos rojos. Y en el niño son 80 días. Más o menos, eso es lo que se acepta como un promedio estándar, ¿verdad? Entonces, eh, células viejas que alcanzan ya su vida promedio o células jóvenes pero que se dañan por alguna razón, son sacadas de circulación en dos sitios, en el hígado y en el vaso. Y sin olvidar que nuevas células son producidas todos los días en nuestra médula ósea, ¿verdad? La producción está controlada por una hormona que la producimos en la parte superior o en el riñón, la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se secreta como una respuesta a los niveles bajos de oxígeno, o sea, la hipoxemia. Aquellas personas por ejemplo, que van a gran altitud, de vivir en una ciudad al nivel del mar, se movieran a una altitud grande, como podría ser la capital de Bolivia, toda esa zona de los Andes, el cuerpo entraría en una hipoxemia rápidamente. Entonces el cuerpo va a compensar eso con la producción de eritropoyetina y la eritropoyetina nos ayuda a producir más células rojas y las células rojas nos van a capacitar para tener mayor eh, captación de oxígeno porque el volumen aumenta, ¿verdad? Este proceso de producción de formación de células sanguíneas se conoce como hematopoiesis y esto ocurre desde del desarrollo embrionario en útero del niño, el feto, hasta que el paciente o el adulto fallece, ¿verdad? Recordemos que la hematopoiesis nunca para, sino que en la vejez probablemente el adulto mayor puede ser que su hematopoiesis no sea el 100%, como todas las funciones del cuerpo que bajan, ¿verdad? La filtración glomerular en el riñón baja, todo. Entonces la hematopoiesis igual podría alcanzarse en niveles menores al 100%, pero nunca deja de producirse formación de células sanguíneas, componentes sanguíneos. Ahora vamos a ver brevemente qué es la diferencia entre plasma y suero. Bueno, el plasma y el suero ambos vienen de la porción líquida de la sangre que permanece una vez nosotros removemos sus células. Pero es hasta ahí donde las similitudes terminan, ¿verdad? Que digamos que son fluidos o líquidos. El plasma
se diferencia del suero en una cosa bien característica. Es que eh, es aquella parte que permanece cuando los factores de coagulación o aditivos de coagulación se fueron introducidos a la sangre y la sangre no se coagula, o sea, no se forma un coágulo, sino que queda en forma sin coagular. Entonces, sin embargo, no podemos separarlos si no es por el uso de una fuerza extrema, ¿verdad? Que lo da la centrífuga. Entonces, prevenimos la coagulación con la adición de un aditivo, luego lo centrifugamos y lo que obtenemos ahí es plasma. El suero, al contrario, es cuando el fluido que queda, cuando digamos los factores de coagulación fueron utilizados y se dejó que se formara un coágulo. Entonces ya también se forma el coágulo, pero no podemos ver la parte líquida todavía, entonces usamos también centrífugas para separar esa muestra y obtenemos el suero. Muchos laboratorios utilizan el suero para sus pruebas de sangre. La sangre completa se diferencia de lo demás, es que esta es la que sale directamente de una persona, se procesa, se analiza, que no tenga ningún componente que vaya a potencialmente infectar a alguien. Una vez se verificó todo eso, se ve su tipeo, su RH, todo eso ya se puede transfundir a otra persona, ¿verdad? Una sangre completa. Eso es. También tiene vencimiento, las bolsas traen su vencimiento. Lastimosamente, los vencimientos nunca llegan a alcanzarse porque la sangre tiene tanta demanda que se ocupa bien rápido, ¿verdad? Después de que una persona en forma voluntaria dona su sangre. Así que también hay que exhortar a las personas a que donen sangre. Veamos un poquito de la flebotomía actualmente. Por ejemplo, la flebotomía es un procedimiento invasivo, ya lo dijimos, por lo cual necesitamos verificar que al paciente que tenemos al frente es él, ¿verdad? Lo vamos a hacer siempre, como dijimos, la comisión de hospitales solicita que se verifique o se valide la identidad del paciente con dos identificadores. Uno es su nombre completo y su fecha de nacimiento. Y esto se hace antes del procedimiento y posteriormente cuando ya se obtuvo la sangre. Vuelvo a verificar el nombre completo, la fecha de nacimiento y que el papel que va a etiquetar ese tubo sea del paciente a quien yo le saqué la sangre, porque también podría haber una confusión ahí. Si esas dos cosas se hacen, ese proceso de dos pasos se hace, casi que verificamos que protegemos al paciente y a la entidad donde nosotros estemos trabajando de cualquier tipo de confusión o demanda. Eso es importante hacerlo. También debemos de conocer, por ejemplo, cómo manejar el transporte de las muestras, qué método de transporte se va a hacer, si urge hacerlo ya, nos da un par de horas o se puede hacer hasta mañana, qué temperatura se va a transportar la muestra. Recordemos que no agitemos la muestra, sino que movámosla, si se puede exponer al sol o no. Todo eso es parte del conocimiento del asistente médico, ¿no? Algunos transportes son en frío, otros son en tibios y otros no interesan mucho la forma en que van en base a la temperatura, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo podemos identificar los diferentes tipos de aditivos que están utilizando para la colección de sangre. Eso es bien importante mencionarlo esta noche. Vamos a ver que el análisis de sangre requiere algunos químicos específicos para su preparación. El objetivo es obtener valores óptimos que nos den eh, información de diagnóstico o tratamiento de los pacientes. Muchas veces poniendo químicos en ellos es que logramos este propósito, ¿verdad? Así que vamos a ver, por ejemplo, cómo identificarlo. Y eso se hace a través de los colores. Algunos de los aditivos que se usan son el ETA, por decir algo, el sodio citrato, algunos separadores de suero que en forma de gel, el litio heparina, el sodio heparina, viene ahí también. Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a empezar con lo que es el de color rojo. Este tapón rojo no requiere anticoagulante y se usa comúnmente para química clínica y determinaciones en suero.
Por ejemplo, ahí tenemos factor reumatoideo, prueba de amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, PTH, hormona paratiroidea, niveles de digoxina, la prueba de sífilis, el RPR, y también se utiliza para el muestreo de banco de sangre y pruebas que tienen que ver con lo que son los procedimientos que relacionados al banco de sangre, ¿verdad? Ahora, el color celeste, este tiene el aditivo de sodio citrato al 3.2%, y este se usa para pruebas comúnmente asociadas a lo que son la coagulación. Ahí tenemos, por ejemplo, la prueba de PTT, o sea, la prueba, el tiempo de protrombina, que mide, se utiliza mucho para lo que es lo del INR o INR, cuando se están utilizando warfarinas. También tenemos el celeste para el fibrinógeno, ¿verdad? Que es el factor 1 de la coagulación. También se utiliza para muestrear y sacar determinaciones de lo que es el dímero D, que es una prueba también que se hace para descartar presencia de coágulos importantes, como podría ser en casos de embolismo o de infarto al miocardio, podría ser. Ahora tenemos el otro que es el de color lila o color morado. Este utiliza el aditivo ETA, ¿verdad? Que es el EDTA. Y vamos a ver que este color lila y el color rosado también usan el mismo aditivo. Este lo vamos a usar comúnmente para pruebas de hematología. Ahí tenemos, por ejemplo, la prueba de sangre completa, prueba de cuentas de plaquetas, reticulocitos, hematócrito de hemoglobina, eritrosedimentación, el péptido natriurético del cerebro que se utiliza para descartar en casos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Verdad? También tenemos pruebas de Coombs directo, que es otra prueba que se hace para el análisis de detección de anemias hemolíticas autoinmunes. Se utiliza este color lavanda o color morado. Luego tenemos el color rosa, que también utiliza el aditivo ETA. Se hace como para el muestreo de pruebas de tipo hematológico, que podrían ser tipeos IRH, muestreo de anticuerpos, pruebas cruzadas, pruebas de ROGAM. O sea que la prueba de ROGAM es otra que se hace también que determina el estudio del tipeo ABO, el RH de la madre, de la sangre del feto y la presencia de muestreo de anticuerpos en la madre, ¿verdad? Esto se hace con la intención de prevenir que individuos que son RH negativos se conviertan en sensibles a los antígenos D después de una exposición durante un parto y nos sirve para muestrear ese tipo de sangre, ¿verdad? Luego tenemos el color verde oscuro y hay otro que es verde claro. Básicamente los dos tienen heparina. El verde oscuro tiene heparina sódica y comúnmente se utiliza para químicas clínicas que requieren plasma o sangre completa y que tienen la característica que son STAT, urgente, ¿verdad? Cuando se utiliza la palabra STAT es que tiene que ser urgente y desde que se saca la sangre hasta que se obtiene el resultado no tiene que pasar más de una hora. Luego tenemos los verdes claros que utiliza también el heparina litio. También se utiliza para químicas de rutina de tipo STAT. Ahí tenemos algunas de ellas, se las menciono ahí: amonia, paneles lípidos, paneles hepáticos, calcio ionizado, marcadores cardíacos que se determinan cuando hay algún tipo de infarto, troponinas, ¿verdad? El CKMB, mioglobulina. La troponina es uno de los principales determinantes en infarto, ¿verdad? La troponina. Luego tenemos también que lo utilizan para lo que la prueba de embarazo, la gonadotropina crónica humana en sangre, ¿verdad? El BHCG. Luego tenemos el color gris, que utiliza dos aditivos. El primero se llama sodium fluoride, que es un antiglicolítico. Este aditivo nos ayuda a preservar la sangre con su componente de glucosa lo más largo posible, ¿verdad? Para que se determinen valores lo más exacto al momento que fueron sacadas de la sangre de la persona. Y luego tenemos el oxalato de potasio, que es un anticoagulante. Entonces, este en particular tiene dos: sodium fluoride y el potasio oxalato. Y se utiliza para pruebas de muestreo de glucosa.
Luego tenemos este tubo que se conoce como atigrado, rojo-gris, que tiene un separador de suero. Es la gel que ven ahí al fondo del tubo y se conoce como SST o tubo con separador de suero. Este se utiliza para análisis de química general y pruebas de inmunología y los paneles metabólicos completo y el pentabólico básico. Ahí les muestro algunos paneles que se utilizan. Paneles les dicen ellos a los perfiles, agrupan algunos tipos de exámenes más o menos orientados a un sistema, ¿verdad? O área de interés. Así tenemos el metabólico completo, que nos incluye pruebas del riñón, de función renal, ¿verdad? La creatinina, nitrógeno úrico. Hay también pruebas hepáticas y los generales, ¿verdad? Las glucosas, potasio, electrolitos, dióxido de carbono, cloro. Y luego tenemos los perfiles electrolíticos, los perfiles hepáticos puros, los perfiles lipídicos, el perfil tiroideo, y así hay muchos grupos de perfiles o paneles que nos ayudan a agrupar exámenes. Otro tubo de color es el azul oscuro, que también tiene el aditivo ETA. Este nos ayuda para el análisis de monitoreo de toxicología prescrita o monitoreo de drogas prescritas por alguna causa específica por un médico o un toxicológico de drogas recreacionales, como podría ser el análisis y verificar si hay presencia de cocaína, heroína, oxicodona que alguien puede estar tomando fuera de una prescripción. Luego tenemos los botellones o botellas de cultivo de sangre. Estos botellones de cultivo de sangre vienen en tres presentaciones, ¿verdad? Uno es el adulto anaeróbico, el adulto aeróbico y tenemos el pediátrico, que es el extremo derecho, el color amarillo que está ahí, ¿verdad? Todos ellos traen un medio de nutrición que nos ayuda a mantener a la bacteria lo más potencial posible hasta el momento que es implantada en el agar, ¿verdad? Entonces, el medio de cocimiento microbial ayuda para eso. Recuérdense que los tubos son bien específicos, ¿verdad? Uno para detectar aeróbicos y otros anaeróbicos, y luego el infantil. Tienen una capacidad máxima de sacarle, por ejemplo, al adulto, el máximo por tubo es el 8 ml y en el niño es de 4 ml, el máximo, ¿verdad? Se toman 3 muestras al minuto 0, al minuto 30 y al minuto 90. Luego, aquí les muestro yo el orden. El uso del orden correcto en la sacada de la venopunción es muy importante, no hay que verlo tan a la ligera. El estándar de laboratorio clínico lo establece como una regulación para prevenir que los tubos que tienen este tipo de, de sacada de sangre, que son los de vacuum, los de aspiración, no se contaminen de forma cruzada al momento que se estén haciendo uso de tubos simultáneos, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, si hay un cultivo de sangre, ese fue el número uno. Luego tenemos los tubos de sodio citrato, que serían los celestes. Luego vendrían los tubos con activador y que son aquellos que son tubos de suero. Ahí tenemos el rojo y el tapón dorado, amarillo dorado. Luego vienen los tubos que tienen heparina con o sin gel. Ahí está el verde claro y el verde oscuro. Luego vienen los tubos de ETA, que son el lavanda y el color rosa, con o sin separador de gel. Y por último, el número 6 que aparece ahí en la lista, que son los que tienen sodio fluoride o potasio salato, ¿verdad? Que es el inhibidor glicolítico. Esos son los tapones grises. Ahora, el equipo de venopunción. El equipo de venopunción es un equipo estándar y hay que también conocerlo por cuestiones de participación en la parte clínica como flebotomista. Hay que conocerlo. Básicamente, para realizar una venopunción es esencial que estos insumos estén presentes cerca de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, limpiadores de alcohol, toallitas de alcohol, torniquete, etiquetas ya listas para poner, eh, guantes desechables, contenedor de objetos punzantes, ¿verdad? Que son aquellos como contenedores de color rojo que tienen el sticker Biohazard.
tener gasas de tamaño 2 por 2 que son pequeñas, tener tape o otro que se llama Coban, que es un tape de color como color piel, también calentadores de talón o calentadores de mano que se pueden utilizar para calentar los dedos. Recordemos que el torniquete es un dispositivo que nos ayuda a que la vista de la vena sea más fácil, ¿verdad? Tienen que ser de uso por uno por persona, un torniquete por persona. Luego están los tubos Vacutainer, que son los que vienen con colores, que son los que más se utilizan en los laboratorios y vienen codificados en base al color del tapón. Y eso nos dice la presencia del aditivo adentro del tubo. Luego tenemos las jeringas, que en algunos casos vamos a utilizar jeringas, especialmente cuando sean de cultivo de sangre. Y la aguja, ¿verdad? La aguja número 21 es la que se utiliza para la flebotomía. Ahí en esta diapositiva pueden ver ustedes el número uno es el tape, el número 2 son los tubos Vacutainer, el número 3 es la aguja, el número 5 es la aguja mariposa, el número 7 es el torniquete, el número 8 son las toallitas de alcohol, el número 9 es la gasa 2 por 2 y el número 10 es el sostenedor de tubo. El equipo para punción capilar es parecido, solo que son cosas más pequeñas porque la cantidad de sangre es menor. Pero tenemos ahí lancetas, dispositivos automáticos de punción, alcohol. Tenemos también gasas estériles 2 por 2, eh, tape de papel, micropipetas. Tenemos también laminillas de microscopio, ¿verdad? Para utilizar si son necesarios y queremos hacer algún frotis, que ya les voy a mostrar cómo hacer frotis. Y las etiquetas o etiquetas ya listas o plumones para etiquetar tubos, microtubos o laminillas. El tamaño de la aguja, ya les dije, la número 21 es la que utilizamos para la flebotomía, pero también esperen ver de varios tamaños, ¿verdad? A mayor número, la aguja más fina. Por ejemplo, las números 25, 27, 30 son bien finas. Y las números 22, 21 para abajo, 20, 18 son más gruesas. Pero la número 21, a pesar de que aparece en el grupo de la gruesa, sí es todavía tolerable para la venopunción y es la que se recomienda, la número 21. Vamos a ver ahora lo que es el procedimiento de la venopunción para que lo vean. Recuérdense que durante una colección de venopunción, siempre es recomendable que el flebotomista utilice un protector en el rostro, ¿verdad? De preferencia evitando una salpicadura de sangre hacia sus ojos. Puede ser ponerse un gago. También tiene que utilizar guantes, una gabacha de color blanco impermeable si es posible, abotonada. Si hay un niño, como lo ven en el lado derecho de la pantalla, el niño podría estar sentado en las piernas de la persona que lo llevó, ¿verdad? Podría ser su familiar, una persona de confianza. Los niños muy pequeños, como son los infantes, pueden ser sostenidos por los papás en una superficie sólida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se les va a hacer pinchón en el talón. La punción capilar en el dedo, recuérdense que utilizamos el tercero y cuarto dedo en las zonas laterales, las superficies laterales de ambos dedos, evitando la parte media, que sería la falange. Recuérdense que la falange distal, ese huesecito que termina en la punta del dedo, siempre se coloca en la parte media, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a hacer la punción en zonas carnosas, laterales, superficies laterales. Nunca en la punta ni en la parte media. En el talón del niño lo hacemos en la región plantar, en la zona del calcáneo, pero también en la zona lateral del calcáneo, evitando la parte media donde puede estar el hueso y no queremos pinchar el hueso. La osteomielitis está mencionada como una complicación, pero es bien rara. Pero siempre recuérdense la parte carnosa en la región del talón, en la superficie plantar. Algunos especímenes se tienen que transportar protegidos de la luz, que son sensibles a la luz, las muestras. Entonces, podemos utilizar papel aluminio si no tenemos los tubos de color ámbar polarizados que nos protegen.
podemos improvisar con papel aluminio, ¿verdad? Ahí les dejo yo algunas muestras que ameritan protección de la luz. Tenemos la bilirrubina, la protoporfirina, eritrocito, el caroteno, las vitaminas A, B1, B12, B6, E y folatos. Ahora, viendo un poquito la anatomía del antebrazo, ahí les dejo yo un dibujo de la zona del antebrazo, ¿verdad? Recuérdense que el antebrazo siempre tiene que estar proyectado en una posición anatómica normal y este es el brazo que les pongo el dibujo. Vean que el dedo 1 está en posición lateral y el dedo 5 está en posición medial. Siempre asocian el número 5, el dedo 5, a la región de la basílica y el número 1 a la región de la cefálica. Entonces, eso a la altura de la fosa antecubital. Y luego tenemos la unión entre ambas, esa línea que se llama cubital media, que es la que queremos, ¿verdad? Siempre queremos agarrar la cubital media. En la zona de la mano solamente se pueden utilizar las que están al dorso, ¿verdad? La región palmar nunca se pincha. Ustedes le dan la mano una vuelta, ponen la superficie palmar hacia abajo, entonces van a poder ver las dorsales. Las que ven en medio, en la parte dorsal, son las que se conocen como, ahí aparecen con el número 2, venas dorsales metacarpales. Son bien visibles fácilmente. Si ustedes ahorita se ven su mano, le dan la vuelta en la región dorsal, van a ver las venas. No se hacen las de los dedos, que son las digitales, ni se hacen las de la muñeca, que sería la zona de la cefálica y basílica. Ahí les dejo una foto de una canalización de una dorsal metacarpal. Vamos a ver este video para que lo vean en acción, cómo sacan sangre estas flebotomistas y vean lo que se puede hacer bien y lo que se puede hacer mal, ¿verdad? El primer video es bien, el de en medio tiene muchos errores, fíjense bien, y el último también es una flebotomía compuesta y se hacen los protocolos debidos. Ahí va, ahorita vamos a verlo. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein
to gauge the vein size and depth and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Ready? You're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly.
However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, vieron ya el video con las tres presentaciones, ¿verdad? La primera pues, sacada de un solo tubo, la segunda con muchos errores y la tercera fue una sacada de uso de varios tubos.
Recuérdense que el ángulo de la aguja es de entre 15 y 30 grados. El torniquete no puede estar más de 1 minuto. Y la aguja tiene que estar a 3 4 pulgadas del sitio del torniquete, donde se va a colocar el torniquete, ¿verdad? O sea, más o menos 8 a 10 centímetros. Ahora, cuando etiquetemos el tubo, vean que la etiqueta te tiene que colocar en forma horizontal, o sea, en longitudinal al tubo, a más o menos 1 centímetro del borde del color de la goma, ¿verdad? De la parte donde está el color del tubo, del tapón. No, nunca se puede colocar sobre el tapón en forma diagonal con con los números de escáner todos arrugados, porque la identificación de datos correctos se hace colocando la etiqueta para que el registro electrónico, para cuando se escanee, se haga correctamente, ¿verdad? Si está todo aturrado, doblado, diagonal, todo eso va a ser un error, ¿verdad? Muchos récords electrónicos médicos actualmente producen ya sus propias etiquetas y la única responsabilidad del asistente médico es validar que la información del paciente es la misma que está en la etiqueta y luego colocarla sobre su muestra de sangre y ya estamos tranquilitos que eso va a llegar al laboratorio y se procesa bien. Ahí les dejo la nota. El torniquete no puede estar más de 1 minuto para evitar hemoconcentración o formación de un hematoma. Los niños, ya dijimos, tienen que estar sostenidos por sus papás. Si es el talón, sostenido sobre una superficie sólida. La punción en los dedos, el brazo tiene que estar sobre una superficie sólida con la mano extendida viendo hacia arriba. La piel donde vamos a pinchar tiene que estar sana, no tiene que tener cicatrices, cortes, todos los dedos cianóticos, edematizados, inflamados o con infecciones. Si vamos a hacer una muestra de un frotis, claro que la podemos hacer, no es nada del otro mundo. Se consigue una laminilla limpia, por supuesto, una laminilla limpia. Se coloca una gota de sangre en uno de los extremos de la laminilla, ¿verdad? Más o menos de 1 o 2 centímetros del extremo. Luego con otra laminilla limpia también a 45 grados, que aquí está el dibujo. Se moviliza la sangre hacia el otro extremo y ya se deja un frotis, ya sea frotis como lo ven ahí, que se ve muy de color tono oscuro, o un frotis fino o frotis bien espeso. ¿Qué nos puede dar de complicaciones una flebotomía? Número uno, que se forme un hematoma, ¿verdad? Por dejarle el torniquete mucho tiempo o porque yo estuve tratando de picar la aguja buscándola muchas veces. Que el paciente sea alérgico al látex, hay que preguntar siempre si tiene alguna alergia antes de hacer un procedimiento. Lesión de nervio, evitemos pinchar la zona de la basílica, ya que por ahí pasa la arteria braquial y el nervio mediano. ¿Verdad? Siempre busquemos la mediana cubital o, en caso extremo, la cefálica, pero nunca la basílica. Infecciones son muy breves los comentarios que hay sobre una infección por una flebotomía, pero están descritos, entonces por eso se los menciono. Puede ser menos de 1%, pero están descritos. Es que el paciente diga no, ya lo dijimos, el paciente es el dueño de su salud actualmente, participa activamente. Si él dice no, es no, ¿verdad? Expliquémosle el procedimiento lo más posible, que se sienta confiado en el procedimiento, pero aún así no lo logramos hacer que se deje, porque tampoco es a obligarlo. El paciente puede decir no, porque caso contrario cometeríamos ¿qué dijimos? Assault, y podemos ser acusados de battery también, ¿verdad? Entonces, no es no, solamente se documenta la negación del paciente en el expediente y ya quedamos libres y exentos de cualquier culpa en el futuro. Otra cosa es que el paciente se vaya a desmayar. Recuérdense, el paciente tiene que estar posicionado siempre en su silla de flebotomía, que es una silla recta, 90 grados, con apoyabrazos. Si es posible, le podemos poner una almohada abajo del brazo para que esté más cómodo. Esa es la posición normal, ¿verdad? Pero pacientes que tienen historia de que se han desmayado antes podrían desmayarse otra vez. Por lo tanto, si vemos señales en el paciente que puede irse a desmayar, que lo vamos a ver pálido, sudoroso, ventilando rápido, ¿verdad? Respirando rápido, con ansiedad. Entonces, ojo, ¿verdad? Pongámosle atención a ese paciente. Si expresa preocupación, con mucha más razón, posicionémosle en una silla reclinable más segura.
Pero ¿qué pasa si el paciente se me desmaya y ya estoy yo en el procedimiento? No caer en pánico, ¿verdad? Se quita el torniquete, se remueve la aguja, se le pone el dispositivo de seguridad a la aguja y nos quedamos con el paciente hasta que él recupere su conciencia, ¿verdad? Estas cosas son breves, son un desmayo breve, más que todo por un efecto vagal. Entonces, quedémonos con él y él va a regresar ya a conciencia pronto, ¿verdad? Pero no lo podemos dejar sentado él solito, nos quedamos todo el tiempo con el paciente. Pacientes que ya se desmayaron, como venga la señora ahí, está en una silla reclinable, cómoda y segura, entonces te pongamos esa precaución antes de hacer el procedimiento, ¿verdad? Son cosas que hay que preguntar, ¿verdad? ¿Usted ya ha tenido algún problema en procedimientos anteriores? ¿Se ha desmayado? Sí. Entonces mejor la pongo en una reclinable. No, nunca me ha pasado eso en una silla normal, pero la estoy observando siempre. Puede ver también que sangre mucho, que los pacientes que toman anticoagulantes, warfarina, heparina, eh, que utilicemos tubos incorrectos. Si un paciente tiene una línea endovenosa activa, podemos sacar sangre por abajo de la línea, ¿verdad? Pero no por arriba de la línea porque va a estar la sangre hemodiluida. Entonces nos quedamos en posición distal al sitio de la endovenoso. Si el paciente tiene una fístula arteriovenosa, como la ven acá en esta foto, que tal vez se lo hemodializan 2 o 3 veces por semana, ese brazo no se puede utilizar, ¿verdad? Nos vamos al otro. Y estas son las líneas endovenosas, ¿verdad? O si el paciente tiene una cirugía, una señora tiene una cirugía de la mama derecha o la mama izquierda por cuestiones de cáncer de mama y le hicieron un vaciado axilar de nódulos y probablemente les lesionaron algunos vasos linfáticos. Puede ser que nos venga a la consulta con una linfedema del brazo, como lo ven acá. Ese brazo con linfedema no se puede utilizar tampoco, ¿verdad? Si tenemos un brazo con linfedema que nos obstruya la visión de las venas, nos vamos mejor al brazo sano. Aquí tenemos la zona de la mediana cubital en esta zona, la cefálica por acá, o las metacarpales dorsales aquí en la zona dorsal de la mano, ¿verdad? Si aún así no podemos, siempre hay alguien más experto que uno que tiene más experiencia y él puede intentarlo antes que nosotros, ¿verdad? Para no darle un pinchón. Más o menos estas son las complicaciones que se mencionan en el libro y por la experiencia también son las más frecuentes que van ustedes a encontrar cuando ya empiecen la flebotomía. Bueno, aquí terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, duda de la flebotomía. Ok, muy bien, profesor. ¿Alguna pregunta de ustedes? No. Si no, Bueno, otra semana, doctor.